Ahora sí se me secó la garganta. Este, hermanos, pues es una bendición poder estar aquí y vamos a ver una historia. eh, Encuentra en Génesis 32, quisiera que la buscáramos, Génesis 32, del 24 al 31. Vamos a hacer la lectura todos juntos. Génesis 32, del 24 al 31. Quizá a algunos les suena familiar, ya hayan escuchado algo al respecto. Es la batalla de Jacob con el ángel en Peniel. ¿Ya la tienen? Bueno, empezamos todos juntos. Dice en el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora acudimos a ti porque sabemos que tú eres aquel que tiene las palabras de vida eterna, aquel que transforma nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que sea tu propósito manifestado en tu palabra, el que nosotros veamos y que podamos atenderla de la mejor forma, abrazándola y quedándonos aferrados a ella. Pedimos que nos dirijas, Espíritu Santo, con tu revelación para entender qué propósito has tenido desde la fundación del mundo para nuestros días y aún para el día de la manifestación de Jesucristo. Y que podamos nosotros tener esa certeza y comunicarla a quienes no han escuchado también de su propósito. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quisiera compartirles a ustedes pues sobre la historia de Jacob. Yo creo que ya hemos escuchado. Pueden levantar la mano quien ha escuchado de la historia de Jacob, nada más para sondear. Sin pena. Más alto. Bueno, sí hay quienes ahorita quizás no se acuerdan quién es Jacob. Puede que haya un pasaje, pero es importante recordarlo. Bueno, la historia de Jacob se remonta, voy a ocupar otra versión, voy a ocupar la Nueva Traducción Viviente, como para recapitular un poquito sobre la historia de Jacob. Su nombre empieza en el capítulo 25 del Génesis y aparece más o menos la cuestión de su nacimiento y una promesa en los versículos del 21 al 26, y se los leo en esta versión. Dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello.
como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. En el hebreo, Esaú significa bello, pero bello de pelo, con V, recordamos. Después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. El nombre Jacob, de hecho, tiene dos significados. Bueno, es una polifonía, es de que suena igual a un término, que es el término talón, porque imagínense la escena, nace el primer hijo y el otro ya lo viene agarrando al nacer. Agarró su talón, en la Reina Valera dice el calcañar, ¿no? Agarró su calcañar, su talón, y nació, por eso le pusieron Jacob, que significa talón, pero también en el hebreo Jacob significa engañador, ¿sí? El que engaña, usurpador, otras traducciones es lo que indican. Entonces vemos que hay manifestadas dos cosas, y quisiera decirles antes, la historia de Jacob también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro encuentro también con Dios y con algo que predicaba el hermano Marcos hace 8 días, que era acerca del nuevo nacimiento. Y yo les quise traer esta historia para que viéramos qué es lo que Dios nos manifiesta en su palabra aún en el Antiguo Testamento como promesa para nosotros que hemos creído y que buscamos fomentar nuestra fe en Cristo Jesús. Y dentro de esto, pues una cosa es que si sucedió con Jacob, también tiene aplicación para nuestra vida. Y esa primera cosa que vemos en este pasaje es que todos tenemos un propósito. Recordamos, Rebeca no podía tener hijos y su esposo oró por ella, y ya cuando se embarazó, notaba que se estaban peleando en su vientre, y ella le preguntó a Jehová, le preguntó al Señor, le dijo, ¿por qué me pasa eso? Dios le contesta, y viene la promesa, hay 2 naciones dentro de ti y están peleando. Por eso sientes esos movimientos quizá del embarazo y sientes así. Y al final el mayor servirá al menor, ¿sí? Entonces hay una promesa, ya cada quien tenía un destino, y lo siguiente fue el nombre. Pero después, más adelante, en los versículos 27 al 34, nos manifiestan qué sucede acerca de su familia, con su papá, con su mamá, pero también nos revelan el carácter de cada uno de los hijos. En el versículo 27, aquí lo tengo, dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Amaba a Jacob. Lo que vemos es que en este pasaje hay una preferencia, ¿no?, de los papás y de los hijos, cosa que decimos no debería suceder así en una familia. Y vemos que hay una cuestión de fondo. No me voy a meter mucho, pero eso nos va a llevar al siguiente episodio. Lo siguiente es que en el pasaje que baja, dice que Esaú le vende su primogenitura, sus derechos de hermano mayor, a Jacob. Pero Jacob lo hace con toda la hazaña. Quizá cuando Dios le dio esa promesa a Rebeca, es muy probable que su esposo la conociera, o sea, que supiera que su hijo menor iba a gobernar al mayor. Y tan es así que parece que también se le había comunicado a Jacob. Por eso, cuando llega hambriento y le pide un favor, Esaú le dice, te lo voy a hacer, pero dame tus derechos como primogénito, como queriendo asegurarse astutamente esa promesa que Dios había hecho a sus padres, o a Rebeca en este caso, y lo buscó por sus fuerzas, ¿sí? Lo que está haciendo Jacob es usando su astucia, su inteligencia, para hacer caer a su hermano y beneficiarse de una bendición. Entonces, vemos el carácter también de Esaú,
que cede, como que no tomando en importancia lo espiritual. Y vemos cómo se plantean estos dos hermanos. Y pasando eso, hay otro episodio, pero llega el momento de la bendición, se le conoce como la bendición. Este capítulo, ahí sí, tienen agua, un poquito de agua, porque sí, la necesito, por favor. En este caso, les decía, el primero tiene que ver con nuestro propósito, que todos tenemos un propósito, ¿sí? Así como Jacob y Esaú, Dios les había confesado a sus padres, bueno, a su madre, qué es lo que había sucedido, de quién iba a gobernar como una nación y frente a la otra. Así es. Bueno, dentro de lo segundo es que hay momentos que marcan nuestro destino, y este es el pasaje 27, nos marca parte de nuestro destino, que es sí, el pasaje que marca nuestro destino. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Esaú va a ser bendecido por Dios. Bueno, por su padre Isaac, la bendición de Dios iba a ir sobre él, pero su hermano se interpone, queriendo hacer cumplir su propósito. Dentro de este pasaje, nosotros podemos ver que fue un momento que definió la vida de Jacob, y de Esaú y de toda la familia. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, cierto día cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos ella cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó el plato delicioso y el pan horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Hay muchas cosas detrás de esto, tanto para manifestar la vida de Jacob, pero que les digo, tiene que ver también con nosotros. Lo que les decía hace un momento es que hay eventos, que hay pasajes de nuestra vida que nos marcan de por vida, ¿sí? Donde hemos hecho algo
que ya no se puede borrar, ya no se puede quitar, algo que también puede ser causa de que nos conozcan de tal manera. Y entonces parece que nuestro destino es sellado por nuestras acciones y por lo que hacemos. Y eso nos deja ya sin posibilidad de que haya esperanzas para nosotros. En este caso, lo que Jacob hizo fue perseguir sus sueños, perseguir sus anhelos. Y cada uno de nosotros también tiene anhelos, tiene sueños. Y lo que hacemos es muy semejante a lo que hizo Jacob. Lo hacemos sin procurar a Dios, lo hacemos por nuestras fuerzas. A veces se presentan oportunidades y luego las aprovechamos y no meditamos si eso está bien delante de Dios y si eso no nos va a traer más consecuencias de aquello que hacemos en lugar de beneficios para nuestra vida. Y si así como Jacob tuvo un momento, ustedes pueden pensar también en el suyo. Yo puedo pensar también en aquellos momentos que me marcaron de por vida, y muchos de esos momentos tienen que ver con situaciones que están mal delante de Dios. Y vamos a continuar. En esta parte, Jacob está presentándose ante su padre, ¿sí? Está diciendo: soy Esaú, tu hijo mayor. Y como que el papá escucha su voz y duda. Y le dice: ¿cómo encontraste la presa tan rápido? Porque pues solamente Jacob tenía que ir a su casa, agarrar los cabritos, dárselos a su mamá y los preparaba. Supongamos unas 4 horas. Y lo que hacía Esaú era ir a cazar, y supongamos que también se iba a tardar 4 horas, más otras 4 para preparar, por poner un supuesto. Entonces fue muy rápido el tiempo. Y entonces Jacob le dice: el Señor tu Dios la puso en mi camino. Está empezando, o bueno, ya empezó a mentir. Dijo: soy Esaú. Después: el Señor tu Dios la puso en mi camino. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que en verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. Recordamos, se puso como un disfraz. Estaba ocupando otra piel, ¿no?, que no era suya. Y después viene un momento crucial, porque hay oportunidades cuando nosotros estamos a punto de caer en pecado o en tentaciones. A veces se ve así, ya estamos enganchándonos, pero todavía tenemos salida. Pero ahí es cuando nosotros decidimos si caemos o no caemos. Y esa oportunidad se ve en el versículo 24. Después de todas las sospechas, Isaac le dice: ¿de verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Dijo: sí lo soy, o sí, yo soy Esaú. A veces se nos presentan las oportunidades. Nos dice la Biblia que aun cuando se presenta la tentación, dice, Dios también nos presenta la salida ante ella. Pero está en nosotros si decidimos tomarla o no. Y de allí que nosotros tengamos ahora una marca, si nosotros caímos, si nosotros no decidimos rechazar esa tentación, esa oportunidad para caer en pecado. Y lo que les digo es que muchas veces esos momentos que ofenden a Dios son los que nos marcan de por vida, y entonces nos dan cierto nombre. En el caso de Jacob, aparentó ser alguien que no era. Y yo puedo decirles que cuando pensaba en aquello que compartir, pues lo relacionaba también con mi vida, porque yo recuerdo cuando era adolescente, cuando iba en la secundaria, para ser más específicos, aparentaba
mostraba también algo que no era. O sea, yo recuerdo estar con mis amigos hablando con groserías, pensando cosas perversas, obscenas, no importándome, codiciando, envidiando las cosas de otros. Y cuando llegaba con mis papás, pues no decía ninguna grosería, porque había aprendido a no hablar con groserías, ¿sí? Llegaba al templo, yo venía al templo y me sabía los textos, me sabía los pasajes, pero solamente estaba aparentando, no estaba realmente siendo yo. Y es parte de lo que nosotros también, no sé, también cada uno de nosotros ha tenido momentos donde a veces aparentamos, donde no somos nosotros mismos y estamos procurando ocupar como otros hábitos, otras ropas que no son las nuestras. Y eso también va a generar consecuencias en nosotros. La otra cuestión es que nuestro pecado se va a ver reflejado en el dolor que provoquemos al prójimo. En este caso, dice, y continúo la historia para que no nos quedemos con fragmentos. Bueno, dice, entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre, Isaac la comió, también bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra te da siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Yo me puedo imaginar en este momento cómo Esaú tenía pues mucha alegría porque su papá le había dicho, ven, te voy a bendecir. Y entonces él salió dispuesto con su arco, con todas sus cosas y dijo, bueno, pues voy a cazar. Y estaba, yo creo, ya pensando qué ingredientes iba a usar para la comida, en cuánto le iba a gustar a su papá el platillo que él iba a preparar. O sea, yo me imagino esa alegría, esa felicidad. Pero cuando llega, hay una sorpresa. Dice, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme de tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Padre mío, ¿y yo? Bendíceme a mí también, suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. 36. Con razón su nombre es Jacob, exclamó, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? Muchas veces el pecado que nosotros hacemos lastima a nuestro prójimo, ¿sí? Más bien todos, yo creo casi todos. Porque nos pone en una situación donde no vemos el daño que les vamos a causar a otras personas, ¿sí? Si nosotros engañamos, si nosotros traicionamos, ¿qué es lo que pasa? No estamos pensando en el sufrimiento de la otra persona, estamos pensando en nuestro deleite. En este caso, Jacob estaba pensando en quedarse con la bendición y no le importó quitarle la bendición a su hermano y saber qué daño le iba a generar eso, quitarle su bendición.
no le importó los sentimientos que tenía su papá respecto a su hermano. Él simplemente dijo, voy a aprovechar esta oportunidad y ya. Vida solo hay una, muchos dicen. Y de esa manera no pensamos en las consecuencias de nuestros actos y dejamos pasar el daño que le podemos hacer a nuestro prójimo. Y es lo que Jacob tenía por delante, su beneficio antes que el bienestar de su hermano, que el de su papá. Y vemos esa parte, se ve reflejado el dolor al prójimo. Y esos episodios nos marcan la vida. Les decía hace un momento, yo notaba de qué manera he sido alguien que aparenta y en qué punto de mi vida pretendía ser otra persona que no era. Pero también tengo en mente aquellos momentos donde les he causado un dolor a mi prójimo. Y esos son los momentos que marcan nuestra vida, porque son aquellos donde hacemos un daño que no se puede reparar diciéndole, pues perdóname, ¿no? ¿Cómo restauras la confianza de una persona después de haberla engañado? ¿Cómo haces que la persona crea tu palabra una vez que defraudaste un compromiso? Son momentos que marcan tu vida, porque ya te van a conocer como aquella persona en la que no puedes confiar. Te van a conocer en aquella persona que no cumple su palabra. Y vemos, eso fue lo que pasó con Jacob. En el versículo 36 dice, con razón su nombre es Jacob, en la versión. ¿Y qué dijimos que era Jacob? Engañador, o usurpador, o engañador. Eso es lo que se muestra a veces ya en nuestra vida. Quizá no sea engañador en el mismo término de Jacob, pero cada uno de esos momentos de pecado donde hemos caído nos llevan a una etiqueta. Eres tal, eres tal, eres tal. Y nosotros parece que ya recluimos nuestro destino para acá. Pero para eso vino Cristo, para cambiar esas cosas. Y de hecho, nosotros podemos ver que Él tuvo un encuentro con Cristo. Es maravilloso cómo lo tiene antes de que Cristo venga encarnado. Otra de las cosas que podemos ver de la historia de Jacob es que pasando este evento de la bendición, se manifiesta la gracia de Dios. Hay una esperanza para él. ¿Por qué? En el capítulo 28, del 1 al 4, dice que Isaac mandó a llamar a Jacob y entonces le dio la verdadera bendición que fue pasada de Abraham a Isaac. Ahora iba a ser pasada de Isaac a Jacob. Aunque la bendición pasada tuvo una partecita de esa bendición, no era la bendición verdadera o completa. Y bueno, podemos profundizar en esto, pero vamos a llegar al encuentro, entonces vamos a profundizar más allá. En el versículo 3, aquí tengo que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Eso se lo dijo Dios a Abraham, y Dios se lo dijo a Isaac. Abraham se lo dijo a Isaac. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra. Ahora vives como extranjero porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Dice que Jacob se fue a buscar a su esposa y llega con su tío Labán, con Labán, y sucede algo. Aún la gracia de Dios se manifiesta porque Jacob tuvo la oportunidad de ver a Dios en un sueño. Veía que había una escalera, ¿no?, en el cielo, y subían y bajaban ángeles. Y él entendió que era habitación de Dios, ese lugar. Entonces Dios siguió manifestándose a su vida. El que hoy estemos aquí escuchando su palabra, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro fracaso, es la manifestación de su pura gracia. Porque Dios todavía tiene asuntos pendientes con cada uno de ustedes, conmigo,
con cada uno. Y asimismo le pasó a Jacob. Tuvo todavía encuentro con Dios, pero llegó al lugar donde iba a buscar a su esposa, y podemos ver también reflejado la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Decimos, todo aquello que siembres, eso también segarás. ¿Qué sucedió? Llega, se enamora Jacob de una muchacha llamada Raquel y tiene que dar la dote. ¿Sí se acuerdan de la dote? Ahora en las pedidas de mano simbólicamente es como la canasta, ¿no? Pero Jacob no tenía nada, o sea, llegó sin nada a esa tierra. Entonces le dijo pues su suegro, pues trabaja 7 años. Y Jacob dijo, va, pues bueno, estoy enamorado, pues trabajo 7 años. Dice que se le pasaron los años como si fueran días, porque amaba a Raquel. Pero cuando llegó el día de su boda, imaginemos ese tiempo, no había luz, todo estaba oscuro, le entregaron a su hermana Lea en lugar de Raquel. ¿Qué implica eso? Lo engañaron. El estafador, el engañador salió engañado. Y después le reclamó a su suegro, ¿por qué pasó esto? Dije, es que no acostumbramos que la menor salga antes que la mayor, que no se la brinque, ¿no? Y entonces dijo, bueno, trabaja otros 7 años más y será tu esposa Raquel. Entonces fue engañado. Vemos consecuencia, sembró engaño, cosechó engaño. Y hay otros momentos de todo este pasaje del 28 al 31. Manifestación de gracia y de Dios. Después viene lo fuerte. En el capítulo 32 dice que él emprendió su viaje porque iba a regresar con su hermano Esaú. Iba a afrontar las consecuencias de lo que hizo. Pero como Jacob era astuto, ya llevaba un plan. No daba paso sin guarache, como decimos, ¿no? Era una persona que preveía todas las cosas que iba a acontecer. Y nosotros vemos que en el capítulo 32 dice, pues voy a enviarle regalos para calmar su ira, su enojo, y que me reciba bien. Esa es la estrategia de Esaú. Pero lo que tiene Dios preparado es algo más. Dentro de nuestras situaciones de vida, siempre Dios tiene un propósito. Decía hace ratito. Y en este caso, iba a afrontar, iba a enfrentarse Jacob con Dios. Ese era el propósito. Que Dios quiere o anhela un encuentro con cada uno de nosotros. Eso fue lo que se vio en el caso de Jacob, que Dios quería un encuentro con él, un encuentro personal con él, y tuvo que suscitar las circunstancias para que él pudiera encontrarse, para que ellos pudieran encontrarse. En este caso, recordamos, Jacob tenía su astucia, pero Dios quería desarmar su astucia. Quería que él se convirtiera en una persona que dependiera de Dios, no en sus fuerzas, no en su inteligencia, no en que le caía bien a todo el mundo. No, quería que él pusiera su confianza en Dios, no en las cosas materiales o en las cosas que perecen. Y eso nosotros lo vemos ahora sí, yendo al 32, versículo 32, capítulo 22 al 32. Sigo teniendo el pasaje en NTV. Dice que durante la noche, me imagino que él envía los regalos, pero todavía no ve llegar a su hermano. Entonces Jacob estaba ansioso de si ya venía Esaú o no, porque había escuchado que venía con sus siervos,
que eran como un ejército. Y pues le dio miedo porque pues dice, van a venir armados. ¿Cuál va a ser mi plan? Voy a dividir mi campamento en dos, de manera que cuando ataque uno, el otro huya y se salve. Y bueno, ese fue su plan, pero ya cuando estaba anocheciendo y él iba a dormir, no puede dormir. Entonces dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y cruzó a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Versículo 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cada encuentro que Dios quiere con nosotros es un encuentro personal. Yo creo que recordamos una de las máximas de la salvación, que decimos, la salvación es personal, ¿no? Y Dios quería darle su salvación a Jacob, y para eso tuvo que hacer que se quedara a solas con él, ¿sí? Entonces cada encuentro que nosotros vayamos a tener con Dios tiene que ser a solas, tiene que ser personal. Y de esa manera se va a manifestar a nuestra vida. Y lo hacemos. Entonces, es lo que se marca en el versículo 24. Se quedó solo y llegó un hombre y luchó con él, un varón, y luchó con él hasta que amaneció. Después, en el versículo 25, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Hay muchas interpretaciones de este pasaje, pero muchísimas, muchísimas. Hay quienes dicen que Jacob estaba pensando que era su hermano, Esaú, por eso le dice, pues no me voy a ir hasta que me bendigas. Otros dicen, no, es que ya se dio cuenta que estaba luchando con Dios. Otros, es que no era una lucha corpórea, sino una lucha entre argumentos, palabras. Hay muchas interpretaciones, pero lo que yo quisiera dejar o que viéramos es esto de qué hay detrás de este encuentro en lo espiritual, conectado con lo que vimos, el episodio que marcó su vida, ¿sí? Su padre le había hecho una pregunta tiempo atrás, creo que son alrededor de 20 años atrás. Le dijo, ¿eres tú, Esaú? Le dijo, sí lo soy. Cuando se presentó al principio, ¿quién eres? ¿Esaú o Jacob? Dijo, soy Esaú. En este momento, ¿qué está respondiendo? Soy Jacob. Ya no está respondiendo, soy Esaú. Vemos, Dios nos confronta necesariamente con las situaciones que hemos vivido antes. No podemos llegar a Dios y decir, me arrepiento de mi pecado si no me acuerdo cuál fue mi pecado. Por eso decimos, si confesares, me estoy llevando otro texto, es que va a decir, confesares con tu boca, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso incluye que nosotros debemos pensar en la acción que nosotros hicimos, llevarnos a ese punto donde cometimos el error. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. Jacob tiene que reconocer que es engañador, ¿sí? Dice, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Engañador. ¿Cuál es tu nombre? Es lo que le preguntó. Y entonces Jacob reconoce su identidad y reconoce su condición o lo que lo ha marcado de por vida, que ha sido un engañador. Nosotros decimos cuando llegamos,
soy un pecador, ¿sí? Soy un pecador. Eso es lo que nosotros paralelamente estamos declarando, como Jacob declaró, soy un pecador, engañado, me llaman Jacob, me llamo Jacob, porque he engañado. Y después, en el versículo 28, Jesús, Dios, el varón, le dice, tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cada encuentro que nosotros tenemos con Dios es, en primer lugar, personal y también un encuentro donde nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra identidad y de reconocer también nuestro pecado. En este caso, Jacob dio voz de quién era. Pero cuando nosotros hacemos eso, hay una promesa de salvación y de transformación y de vida nueva. Y aquí nos dice en el versículo 28, tu nombre ya no será más Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sí, este es el encuentro que tiene que ver mucho, tiene que ver con lo del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Es un nuevo nombre el que le da Dios, pero no es solo el hecho de que le diga, ya solamente vas a ser llamado Israel, y ya. No, el nuevo nombre implicaba que lo que hizo Jacob quedaba atrás, que quedaba en el olvido, que ahora él tenía una nueva identidad. Nosotros recordamos ese pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fue lo que estaba pasando con Jacob en ese momento. Dios estaba limpiando su pasado para transformar su presente y darle ahora una nueva vida. No solo era un nuevo nombre, era una nueva vida, nuevas características para su personalidad. ¿Por qué? Y vamos a ver que se cumple también la parte de su promesa. ¿Cómo le dijo que se iba a llamar? Israel. ¿Qué significa? Dios lucha en este caso aquí dice, pues has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice que lucha con Dios y prevalece, es el nombre. Entonces a sus descendientes se les iban a conocer como israelitas, que significaría los que luchan con Dios y vencen. ¿Y quiénes son los que actualmente luchan con Dios y vencen? ¿Los israelitas? Pero los israelitas de un nuevo Israel. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios, los cristianos. Son aquellos que luchan con Dios y vencen. ¿Por qué? Quisiera que viéramos un texto en Romanos 8:37 para asegurarnos de esta verdad. Ya lo tenemos. Como dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia está presentándonos ese pasaje, ¿no? La descripción total de ese pasaje. A Israel le dijo, bueno, ahora tu nombre será Israel. O sea que tus descendientes serán conocidos como los que luchan conmigo y prevalecen, luchan conmigo y vencen. Pablo en la carta a los Romanos nos dice, dice que todas estas cosas somos más que vencedores. Es decir, que si luchamos, vamos a vencer y vamos a más que vencer. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que le cambió el nombre a Jacob? Fue Dios.
Y en este caso, no me voy a meter en los asuntos técnicos, pero es Jesucristo, bueno, antes de ser Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque lo amó. Es lo que nos aparece en este pasaje. No es por nuestras fuerzas, no es porque intentemos cambiar nuestro presente o nuestro pasado. Muchos de los actos que hemos hecho son irreparables, no se pueden borrar de la memoria. Pero lo que promete Dios es que Él sí los borra. Hace lo imposible suceder y nos da un nuevo nombre, una nueva vida. Eso es un nuevo nacimiento. Fue la forma en la que Jacob tuvo su nuevo nacimiento. Hace 8 días veíamos la historia de Nicodemo y le preguntaba Nicodemo a Jesús, ¿cómo es que naceré? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Y Jesús le decía, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Había que nacer espiritualmente. Este fue el nacimiento espiritual de Jacob, de Israel. ¿Por qué? No se volvió a meter al vientre de su madre. Tuvo un encuentro con el Hijo de Dios y Él le cambió el nombre. Le dio una nueva vida, una nueva identidad. Y así cada uno de nosotros, les decía hace rato, pensemos en nuestras historias, en nuestros momentos. ¿A qué nos llama Dios? A reconocer quiénes hemos sido, lo que hemos hecho, y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros creemos en el nombre de Jesucristo, cambian las cosas. Nos da un nuevo nombre. Nos dice en Juan 1 que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacemos, y estos no son engendrados ni por voluntad de carne, de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. No hay nada dentro de nacer físicamente que nos pueda dar salvación. Si mi padre fue cristiano, yo nazco, no soy salvo por la sangre de mi padre. Yo tengo que tener un encuentro personal con Jesús. Por voluntad de carne, es que somos humanos y todos somos hijos de Dios. Tampoco es así. Por el simple hecho de ser humano, no soy hijo de Dios. Debo de tener un encuentro con Dios y Él me proporciona un espíritu y un nuevo nacimiento. No voluntad de varón, no porque yo diga, ya soy hijo de Dios, ya lo seré. No porque un pastor me diga, ya eres hijo de Dios, ya lo soy. Es voluntad de Dios. Solo cuando nosotros nos encontramos verdaderamente con Dios podemos nacer de nuevo. Tenemos que conocernos, encontrar a Dios cara a cara, literalmente, para que nosotros podamos nacer de nuevo. Eso es lo que nos marca este pasaje. Eso es lo que nos marca el cómo nacer de nuevo. Si nosotros hemos escuchado de la palabra, pero nunca hemos diferenciado que Dios está cercano a nuestras vidas, podemos decir, nací de nuevo porque me dijeron que así dice la Biblia, pero no ha pasado porque no me he encontrado con Dios. Y eso es lo que tenemos que distinguir. El nacer de nuevo es luchar con Dios cara a cara, donde reconocemos quiénes somos, pero Él, con su amor, con su gracia, nos cambia la vida, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, del nuevo nombre? Una vez que cada uno de ustedes se haya encontrado con Dios, dice, hay consecuencias también, hay un nuevo caminar. En el primero es, en el versículo 31, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada.
Una vez escuchaba a un hermano decirnos en una predicación llamado Rob Carman: cuando ustedes luchan con Dios y vencen, la bendición llega. No vencen porque le ganan a Dios, sino que Dios en ustedes lucha con ustedes. De ese modo llegamos a la salvación, a través de su poder, luchando por nosotros. La bendición llega, pero no volverán a caminar igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando somos cristianos, ¿volvemos a vivir como vivíamos? No. ¿Caminábamos como caminábamos? No. Tenemos que caminar diferente. En este caso, Jacob, dice, estaba rengueando, ¿no? Estaba caminando diferente porque tenía la cadera dislocada como marca de ese encuentro. Cada uno de nosotros también va a tener marcas de ese encuentro con Dios, que va a hacer que caminen diferente a como están caminando ahora, en el caso de que no hayan tenido ese encuentro. Y en el caso de que lo han tenido, ustedes saben qué diferencia hay en cómo caminaban antes y cómo caminan ahora que han tenido un encuentro con Dios. Y la tercera, bueno, la otra parte, la consecuencia, yo iba a decir más puntos, que reafirma el hecho de que era un encuentro personal, lo vemos en el capítulo 33, versículo 20. Alguien que lo lea, si lo tiene, y otro lo encuentra, nada más se suma la voz. Génesis 33, 20. Sí, en esta versión dice: y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. ¿Sí? Pero ¿por qué les menciono esto? Porque en el versículo 32:9 nos dice algo. Antes de que él se encontrara con Dios, dice: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste. No lo estaba confesando como su Dios, lo estaba confesando como el Dios de su abuelo, como el Dios de su padre. Y esa no fue la única vez. También en el 31:42, cuando está hablando con Labán, le dice: en realidad, si el Dios de mi padre no me hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso se te apareció anoche y te reprendió. Dice, el Dios de ellos. Sí, el Dios de ellos. En el 31:5, hablando con su esposa, noto un cambio de actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Cada uno de nosotros puede conocer y saber de Dios, de Cristo, viniendo al templo porque mi padre me traía, porque mi madre me enseñó, porque mi hermano. Y cada quien tiene, les digo, es un encuentro personal. Cada quien tiene su oportunidad de llegar a Dios. Y es importante saber que aunque nosotros sepamos de Dios, muchas veces no lo hacemos nuestro Dios. No lo consideramos, no lo reconocemos como nuestro Dios. Decimos, aunque no lo decimos en esas palabras, pues yo sí creo en Dios, porque yo creo que lo han escuchado. Así me enseñaron en mi casa, ¿sí? Pero lo que Dios quiere es que no lo conozcamos porque le enseñaron en su casa, sino porque se lo encontraron y lo vieron cara a cara, porque lo conocieron, porque lucharon con Él, porque les transformó la vida, porque les dio un nuevo nombre, porque los hizo nacer de nuevos, porque les dio
si creyeron en el nombre de Jesucristo, la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ese derecho de ser sus hijos. Eso es lo que busca nuestro Dios. Y espero esto haya sido ejemplo de ese nuevo nacimiento, visto aún antes de que Cristo se encarnara y viniera. Ahora nosotros tenemos la revelación de que Jesús ha venido hace 2000 años, ha dejado su mensaje, ha dejado una obra que fue la de la cruz, que es inolvidable y que recordamos aún, ¿no? Entonces, tengamos ese encuentro con Cristo, porque a eso Él nos llama. Bueno, Dios les bendiga.